Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Universo Blockchain. En este canal hablamos sobre blockchain y criptomonedas y el día de hoy les traemos un tutorial sobre cómo utilizar Flux. Bueno, antes que nada, ¿qué es Flux? Algunos conocerán Compound, por ejemplo, que es una plataforma de supply y borrow para criptomonedas, donde uno puede depositar criptomonedas a modo de préstamo al protocolo, y el protocolo las utiliza para hacer préstamos justamente, y uno también puede pedir préstamos en el protocolo. Por uno depositar criptomonedas aquí, uno recibe un porcentaje de interés, ¿no? Estos porcentajes son anuales y igual fluctúan y cambian con el tiempo dependiendo de la demanda y de la cantidad de esa criptomoneda que haya en el protocolo. Básicamente vemos que acá la más alta es de un 10% para USD Coin. De igual manera, por pedir prestado dinero o criptos al protocolo, uno tiene que pagar un interés, ¿no? Que varía dependiendo de la criptomoneda de igual manera. Les hago esta comparación porque justamente Compound es uno de de las plataformas más conocidas en la red de Ethereum que cumplen con esta función, y Flux vendría a ser exactamente lo mismo, pero funciona en la red de Conflux. Aquí la mayor diferencia entre la red de Conflux y la de Ethereum es que en la de Conflux las tarifas son muy bajas, en este caso incluso son cero, y las transacciones también son bastante más rápidas. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, antes que nada, ¿qué es lo que necesitamos? Es definir qué criptomoneda vamos a depositar. Eh, Viéndolo aquí, uno ve que la que mejor interés está dando es un 33% para USD Coin. Entonces vemos que hay una buena oportunidad en términos de los intereses que está generando esta criptomoneda. Antes que nada, vamos a conseguir esta criptomoneda, vamos a ir a Moonswap y vamos a vender un poco del DAI que tengo aquí por CUSD Coin. La C de adelante es porque está dentro de la red de Conflux, justamente. Acá le damos máximo, vamos a depositar $3, 3 DAI, le damos a probar. Como verán, me aparece la ventana para hacer la aprobación de la transacción y ven que la tarifa de gas es de cero. Le doy a confirmar. Esperamos que se ejecute la transacción y luego hacemos el swap. Acá vamos a hacer el ejercicio al revés. Vamos a poner 3C USD Coin. Le damos el swap. Y una vez que hagamos esto, vamos a contar con las criptomonedas para poder proveerlas al protocolo. Otra ventaja importante que tiene Flux es que actualmente estamos en el proceso de minería de la moneda Flux, ¿no? Acá ven que yo tengo 0,023 Flux guardados en la billetera, y esto fue porque ya los estuve minando aquí en la plataforma. Uno básicamente recibe Flux tanto por proveer o como por pedir prestado criptomonedas al protocolo. Entonces, ahora vamos a depositar las USD Coin que obtuve. Como venden un balance de 3 CUSDC, vamos a poner supply y aquí le damos al máximo. En este momento lo que estoy haciendo es depositar 3 USD Coin en el protocolo de Flux, y por esto voy a estar recibiendo un 33% anual en esta criptomoneda. Adicionalmente, como les comentaba, voy a estar recibiendo la moneda Flux por estar proveyendo criptomonedas en el protocolo. Y acá lo vemos que ya me aparecen los 3 USD Coin aquí, con un API de 29%. Como ven, bajó un poco y estaba en 30 hace un ratito. Y ahora, por haber depositado, yo puedo pedir un préstamo. Acá me parece que el límite de préstamos es de 2.3, ¿no? En este caso, voy a hacer el ejercicio y les voy a mostrar cómo puedo pedir prestado alguna criptomoneda. En este caso, voy a pedir una stablecoin. Eh, Como vemos, la que está más barato el interés para pedir es USDT. Entonces voy a poner borrow aquí. Aquí voy a dar la opción de Save Max y voy a poner 1,5. Aceptamos la transacción
Y una vez hecho esto, vamos a estar generando más flux, porque voy a generar flux tanto por haber prestado dinero como por haber pedido prestado. Y acá vemos que esto ya me está generando una cantidad de flux y ahora es cuestión de tiempo. Vemos que aquí, igual por hacer estas transacciones, estoy generando un 22% en stablecoins y dado que son ambas monedas estables y que van apareadas al valor del dólar, el riesgo de liquidación aquí es muy bajo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si yo supero un ratio de colateralización de un 130%, se me empieza a liquidar las criptomonedas que yo proveía al protocolo, ¿no? Y así como puedo proveer USD Coin, también puedo proveer otras criptomonedas. Yo, por ejemplo, actualmente tengo un poco de Conflux, tengo unos 12 Conflux en mi billetera, que antes que tenerlo en la billetera, conviene muchas veces eh, proveerlos al protocolo y generar así sea un 0,2%, pero además esto me aumenta mi colateral, permitiéndome aumentar mi capacidad de deuda dentro de Flux. Además de que estoy generando la moneda Flux. Le damos supply y voy a depositarle unos 10 CFX. Como ven, todas las transacciones son bastante rápidas y no tienen ningún costo. Eso es una de las ventajas importantes que tiene Flux. Si yo estuviese haciendo estas mismas operaciones en Compound, por ejemplo, por cada una de estas transacciones estaría pagando una tarifa de gas que puede variar de entre 20 a 80 dólares, incluso más en algunos casos. Así que bien, ahora tengo 16 dólares provistos y con esto aumenté mi capacidad de préstamos. Entonces puedo pedir más USDT. Entonces aquí lo que voy a hacer es pedir más CUSDT y usar estas criptomonedas para poder comprar más USD Coin y depositarlas en el protocolo. Esto es un poco complejo, pero se los voy a mostrar igual. Entonces aquí doy Save Max, vamos a sacar 3,5. Acá, dado que aumenté mi colateral utilizando el token CFX, acá estoy aumentando el riesgo de liquidación, dado que si llega a bajar el valor del token CFX, puede que me liquiden la deuda que tengo en USDT. Pero justamente para prevenir eso, lo que voy a hacer es todo lo que pedí, los 5 CUSDT, los voy a transformar en USD Coin y los voy a volver a proveer a la plataforma para aumentar mi colateral. Así que vamos a Moonswap, vamos al exchange y aquí cambiamos los USDT por USDC. Aquí volvemos a Flux y volvemos a darle la opción Supply USD Coin. Aquí le damos en máximo y confirmamos la transacción. Esto que acabo de hacer básicamente sería una forma de apalancarse, ¿no? Porque yo estoy depositando en este caso 21 dólares y estoy pidiendo prestado 5 dólares, ¿no? Pero en realidad hay 5 dólares de esto que están depositados dentro de estos 21 dólares. Y la ventaja que tiene es que voy a generar flux tanto por haber pedido prestado como por haber prestado. Entonces estoy aumentando la cantidad de flux generado y lo único que estoy sacrificando es un porcentaje de las ganancias anuales que voy a tener. Así que bien, bueno, eso es lo que le quería mostrar en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarnos sus comentarios
más abajo y bueno, denle like y suscríbanse al canal que seguiremos estando brindándoles tutoriales de este tipo. Muchas gracias a todos.